tener otros puntos para el debate y la discusión alrededor de los textos escolares y la historiografía dominicana y cómo se ha construido. Vamos a pasar inmediatamente con Antinoe, quien va a presentarnos su análisis a propósito del libro y sobre los aprendizajes en las ciencias sociales. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a comunicar primero la reacción en relación al libro, cuando yo lo leo. El libro tiene 5 como bloques de contenido. Primero, colonización de América, África y Asia. Colonización de la española, segundo. Tercero, las revoluciones burguesas. El cuarto, movimiento antiesclavista de América. El último, la independencia de las colonias americanas. Se tiene como esos 5 grandes bloques. Y entonces cada uno de esos bloques tiene varios temas. Lo primero es que cuando se le hizo la crítica originalmente al libro, la persona que hizo la primera crítica que salió a discusión pública se concentró en decir que el libro trataba sobre todo los problemas de Haití. Entonces lo primero que hay que responder en ese sentido es que no es cierto eso. Tiene 5 bloques. Y fíjense que hay una sugerencia en el libro de una lectura geosocial. Y entonces tratar de ver dentro de esa estructura geosocial cuando va apareciendo alguna interpretación de lo que sucede en la isla. Entonces, la primera respuesta que yo le daría a los que hicieron las primeras críticas es que parece ser que naturalmente tuvieron que manipular la opinión porque el texto abarca esas ambiciones como geosociales para ir entonces metiéndose poco a poco en aspectos que tienen que ver con cuestiones que nos acercan a la isla. Por ejemplo, en la primera temática de colonización de América, África y Asia, ahí está incluido España y el control de América. Europa se reparte el continente americano. Ustedes saben que esa temática pone nerviosa a alguna gente, ¿verdad? Eso está incluido en el primer bloque. En el segundo bloque de la colonización de la española, ahí sale a reducir la conquista, encomienda, producción de azúcar, bozales, ladinos, hablando de los tipos de esclavos, cimarronajes, hato ganadero, devastaciones, contrabando, ocupación francesa, surgimiento de Saint-Domingue, revolución haitiana. Fíjense cómo van, en este caso, en el bloque 2, va conectando una serie de procesos hasta llegar a la revolución haitiana. No es cierto que entonces solamente se está tratando el problema de Haití. El tercer bloque son las revoluciones burguesas. Revolución industrial, pensamientos de la época, revolución francesa, etc. Una cosa interesante en el texto que hay que reconocerlo es que en cada uno de esos pequeños bloquecitos hay como un aspecto introductorio cada vez que se entra en un tema. Por ejemplo, cuando usted abre la Revolución Francesa, así arbitrariamente lo hago, tienen como unas preguntitas que se le hacen a los estudiantes con la finalidad de rastrear los conocimientos previos que ellos pueden tener sobre el tema. Cada tema tiene varias preguntas para rastrear primero los conocimientos previos que pueden tener los estudiantes. Por ejemplo, cuéntame dónde está ubicada la Torre de Eiffel. Primera pregunta. ¿Qué conoce sobre Francia? ¿Qué conoce sobre la Declaración Universal de los Derechos del Hombre? ¿Qué opinión te merece la justicia dominicana? Yo me imagino que ustedes se imaginan que si esa pregunta la hacen en estos días ahora, se pone candente, eso es un curso. Por ejemplo, el cuarto bloque, movimiento antiesclavista en América. Esclavitud, abolicionismo, esclavitud en Santo Domingo, abolición de la esclavitud en Santo Domingo, 1801. Entonces vienen los casos de abolición de la esclavitud, Toussaint Louverture y después Jean-Pierre Royer en el 22.
Hay una crítica ahí insinuada a Núñez de Cáceres en 1821 que proclama la llamada independencia efímera, pero decía que la esclavitud se iba a mantener, o sea que se mantenía el sistema esclavista, pero entonces se planteaba la esclavitud. Y el último bloque, bueno, es la independencia de las colonias americanas, y entonces ahí se trata una cantidad de temáticas que abarcan el Saint-Domingue, Cuba, criollismo, entonces aparece la problemática de criollos, mulatos, pueblo dominicano, cultura de la identidad dominicana, etc. Que se mete ahí un poco en una discusión interesante sobre el problema de la identidad. Y utilizando el concepto de criollo, qué se pudiera entender por criollo, qué es el resultado del criollo, etc. Yo creo que todo texto puede tener elementos de mejora, pero nosotros debemos reconocer, yo tengo que reconocer que el texto tiene una serie de acercamientos que son interesantes, ¿verdad? Y que cuando se haga la lectura del texto es bueno ver a partir de qué hay ese razonamiento como geosocial para introducirse entonces en aspectos concretos de la isla, teniendo en cuenta la diversidad de relaciones que se dan en la isla y los vínculos que tiene la isla con lo que acontece en su entorno. Porque eso tiene necesariamente consecuencias pedagógicas. Cuando en una de las preguntitas que se le hacen al estudiante se le pregunta, ¿tú eres qué? ¿Tú eres negro? ¿Tú eres mulato? ¿Tú eres blanco? ¿Cómo va a responder el estudiante? Si un estudiante es, como decimos nosotros, moreno, ¿qué va a responder el estudiante? Que soy india. Bien. Entonces ahí viene una discusión. Ah, ¿tú eres indio? ¿Tú eres guaracuya? ¿Tú eres guarionex? ¿Verdad? O si es una muchacha, ¿verdad? Que, bueno, Ana Caona aquí, es una alumna que se llama Ana Caona, por cierto. Bien. Entonces, se plantean algunas cosas interesantes sobre el problema de la identidad y eso nos empuja un poco. Bueno, vamos a ver los conocimientos previos, esa primera preguntita que le están haciendo los estudiantes. Lo segundo, entonces, se comienza a manejar una cierta información sobre la temática y después, en la estrategia pedagógica, al final de cada una de las unidades esas, hay como unos interrogantes de cómo deben trabajar colectivamente los estudiantes la temática, que eso es interesante. Depende de cómo usted use el uso del texto para usted relacionarse con las estrategias pedagógicas. Por ejemplo, hay películas que se pueden utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, hay una película, algunos de ustedes quizás la tienen que haber visto, The Mission, La Misión, con Robert De Niro y Jeremy Irons, por ejemplo, que es un conflicto colonial que se presenta. No sé si alguno de ustedes ha visto la película La Última Cena. Es una película cubana muy interesante de las condiciones de la esclavitud, por ejemplo. Hay una película muy interesante que se llama, no sé si alguno la habrá visto también, Amistad. Es una película comercial muy interesante también. Y hay una película argentina muy interesante que se llama La Historia Oficial. El caso de una pareja, una profesora que está casada con un personaje que parece que tenía una serie de relaciones con los organismos de seguridad en Argentina. Él tiene una versión de la historia y ella, entonces los estudiantes que están en el curso lo comienzan a bombardear a ella para plantearle el problema ese. Por ejemplo, cuando uno ve el texto, uno se da cuenta que muchos elementos del texto son diferentes a textos tradicionales. Hay cosas que se pueden mejorar y que se pueden ampliar, pero es importante reconocer eso. Si usted lo combina con estrategia pedagógica audiovisual, puede ser películas de este tipo o pequeños documentales que están en YouTube, le ponen a un muchacho y lo motiva en eso. O, una cosa interesante es
cómo tú combinas generacionalmente el aprendizaje de la historia con la vida de la nueva generación. Yo le voy a poner varios ejemplos ahora que he tenido recientemente. Por ejemplo, ahora le mandé a algunos profesores aquí un dembow. Los estudiantes, alumnos míos, hicieron un dembow. Nosotros salimos a la zona colonial a ver lo que se ve y lo que no se ve en la zona colonial. Porque en la zona colonial se ven cosas y cosas que no se ven. Entonces los muchachos hicieron un dembow de la caminata que ellos hicieron. Yo se lo mandé a la decana y a varias gente aquí para que vieran. Porque los profesores y la profesora tenemos un problema generacional que tenemos que acercarnos culturalmente a lo que sucede con los muchachos. Por ejemplo, tengo otro caso, un rap que se llama Cimarrón. Son un muchacho y una muchacha que hicieron un rap. O un rap que se llama casabe. Es decir, hicieron un casabe taíno, ¿verdad? Y entonces lo iban haciendo y mientras iban haciendo el rap también. De Cimarrón, un dembow en la zona colonial, un rap, o llevar poesía al rap, por ejemplo. Conseguimos unos estudiantes, que fue en el caso de la UAC, que era estudiante de la Escuela de Arte allá, que llevó una poesía de Fabio Piaggio contra la ocupación militar norteamericana del 16 y la hizo rap, por ejemplo. Entonces, yo creo que este texto, que puede tener cosas que se pueden mejorar y se pueden ampliar, se puede utilizar para combinarlo con estrategias pedagógicas adecuadas, por ejemplo, en este caso audiovisuales, en el caso de musicales, y tratar, en la medida en que uno pueda hacerlo, de que la estrategia pedagógica que se utilice meta al muchacho y a la muchacha en la historia. Hace ya como 3 años, más o menos 4, yo estoy haciendo la siguiente práctica. Los estudiantes y las estudiantes tienen que transformarse en los sujetos que están viendo y que están leyendo y que están viendo y observando. ¿Cómo así? Yo soy taíno o taína. Tienen que contar la historia como taína o como taíno, como si la estuviera viviendo, teniendo en cuenta las informaciones bibliográficas, audiovisuales, la salida que nosotros salimos a la zona colonial, por ejemplo. Yo soy conquistador o conquistadora. Cómo yo viví la condición de conquistador y conquistadora. Cómo yo fui amo o ama. Cómo fui yo esclavo o esclava. Cómo yo fui cimarrón o cimarrona. Y entonces los estudiantes viven la historia y la narran como si la estuvieran viviendo, teniendo en cuenta la información y el intercambio que se hace. Y, por ejemplo, en el caso de la salida, por ejemplo, a la zona colonial, ¿qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve? Porque la zona colonial, bueno, el Parque Colón, la mayoría de los profesores de sociales, que somos profesores de historia, muchos nos caen muy mal Cristóbal Colón, hablando así en lenguaje callejero, ¿verdad? Bueno, ahí está una plaza que se llama el Parque Colón, ¿verdad? Se habla mucho del Parque Colón. Y de la zona colonial se hablan muchísimas cosas que solamente tienen que ver con la élite dominante. Pero, enfrente de la catedral, donde está el Parque Colón ahora mismo, hubo una aldea taína. Incluso hubo un arquitecto, Cristóbal Valdés, que hizo una investigación sobre eso. O por ejemplo, ahí mismo, después, los conquistadores y esclavistas pusieron la picota. Había una picota que era una estructura que se utilizaba para castigar a los esclavos ahí. Bueno, es importante que los estudiantes sepan dónde está la picota. Incluso hay una fotografía que se tomó en el año de 1891-92, que anda por ahí en el Archivo General de la Nación, que los estudiantes sepan lo que era la picota y cómo era que se castigaban a los esclavos. Aquí en el material del libro se entra en algunos aspectos del trato a los esclavos y la discriminación de los esclavos. Cuando usted llega al barrio de Santa Bárbara, ahí al lado está la Negreta. Era donde se metían muchos esclavos en los barracones, los que estaban vendidos, los que se iban a vender ahí. Se llama la Negreta, porque hay mucha gente que no sabe que se llama la Negreta, por ejemplo. O cuando usted pasa por el hospital de San Nicolás en la calle Otto, que se hizo el hospital a comienzos del siglo XVI, sin embargo, antes del hospital había una negra que daba servicios médicos, entre comillas, servicios médicos prácticos
a base de sus propias creencias y de su experiencia en medicina natural, pero no se habla de ese clavo ahí tampoco. Entonces, yo creo que el texto tiene cosas interesantes, conocimientos previos, dar unas informaciones sobre acontecimientos macro y micro, y además de eso tratar de que los estudiantes puedan reunirse en grupos, en pequeños colectivos para reflexionar y tener en cuenta la capacidad que nosotros podemos desarrollar en estrategia pedagógica para darle un uso intensivo al texto y también contribuir para que los textos cada día sean mejores. Como les decía, yo creo que el texto puede mejorarse, pero yo creo que nos da unas pistas de cómo tratar de hacer cosas mejores. Y me pareció que es interesante la manera en que se enfocan algunas cosas. Por ejemplo, el problema este de la identidad que se trabaja al final sobre todo eso de cómo nosotros nos identificamos socialmente. Claro que hay que tener un poco de cuidado con eso de dominicano y dominicana. Todos los que estamos aquí, supuestamente tenemos una cédula que dice que somos dominicanos. Pero cuando nosotros salimos a indagar la naturaleza social de cada uno de nosotros, nos damos cuenta que nuestras identidades no son las mismas. Por ejemplo, o no han sido las mismas y se han sufrido cambios. Por ejemplo, le pongo el caso mío. Hubo una época que yo usaba saco y corbata. La última vez que yo puse ahora un saco y una corbata fue cuando una hija mía se casó, que me lo tuve que poner para evitar un chisme. Eso hace 11 años de eso. Más nunca me he puesto un saco y una corbata. Segundo ejemplo, cuando yo era muchacho que comenzó a meterse la bachata, que le llamaban música de guardia, que era en algunos formatos, en los barrios populares, yo no oía bachata. Pero debo confesarle que yo la oigo. Y le voy a decir una cosa que me gusta. La baila, la baila, la baila. Y me gusta también. Los otros días estamos viendo algo de música urbana, porque usted si no se mete en la música urbana no entiende alguna cosa. Entonces yo me puse a ver una bachata, ahora hay una muchacha que se llama Jessie Rose. Yo no sé si alguno han oído por ahí, que tiene una bachata muy, qué sé yo, ¿verdad? Entonces las identidades tienen que ver con las clases sociales y las transformaciones culturales que estamos sometidos los sujetos. Entonces es interesante ver cuando en el libro se plantea ¿qué es un criollo? ¿Qué tú eres? ¿Qué tú ves? O cuando le preguntan en uno de los subtemas